Okay, good afternoon, Angie. I hope that you had be a good weekend. The topic for this class is a lucky event. A lucky event is a situation in where the people have luck. For example, when a people found a current, or maybe the people meet famous people, or maybe when a people win the lottery. These situations are lucky, son como de suerte, son situaciones, situaciones de suerte. Ese es el tema del día de hoy. ¿Me estás escuchando? Ok, Angie, vamos a hacer un juego. Entonces, en el chat tú me escribes la respuesta. Solamente el juego es escribirme una palabra. Puedes ver la pantalla. Okay. So I'm going to read the test, and you are going to write if it's good or bad. So I hate wet and rainy days. It rained a lot in 1816, a lot, like every day. The weather in Europe was abnormally wet because it's raining in Switzerland on 130 out of the 183 days from April to September. If I was Mary Shelley, I might decide to write a book too. After all, it was the only thing you could do without TV or anything. She said that she passed the summer of 1816 in the environs of Geneva. We occasionally amuse ourselves with some German histories of gods. The styles decided in use a playful desire of imitation. So people were stuck inside and bored. Mary Shelley decided to write a book because it was so awful outside. I can totally see her points, you know. I guess I would write a novel if there was nothing else to do. En el chat me vas a escribir si ese texto está bien o está mal. Pero antes, me gustaría que escribieras si
¿Ves alguna palabra que esté mal escrita? Si puedes ver una palabra que está mal escrita, me la escribes en el chat. No puedes ver ninguna palabra que esté mal escrita, Angie. O según tú, todas están bien escritas. Las palabras que están en el texto. Puedes ver si alguna está mal escrita. Sí, esa palabra está mal escrita porque se escribe solo con una N. ¿Cuál más? Está la palabra rainy, que no se escribe con E, sino con A. O sea, se escribiría rainy y ahí dice rainy. También está la palabra after all, ella va separada. After y después all, ahí está pegada. En esta parte, after all. Environs, esa palabra también está mal escrita. Esas están mal escritas. Esta también está mal escrita. Entonces, ¿crees que ese texto es bad or good? Yes, it's bad. There is a recommendation because it's bad. And the next and last test. The weather in 1816 Europe was abnormally wet, keeping many inhabitants
indoors that summer. From April until September of that year, it rained in Switzerland on 170 out of the 183 days from April to September. Unlike today, one could not simply turn off a television or click through the internet in order to entertain oneself. Instead, it was much more common for the educated people of the day to spend time reading, discussing well-known authors and artists of the day, playing at cards and walking in their gardens and walking paths. If you were Mary Shelley in the company of Byron and others, you amused each other by reading out loud, sharing a common interest in a particular book, and sharing with the others your own writing. In her introduction to Frankenstein, her explanation of how this extraordinary novel came to be was due at least in part to the Wither and the Company. I passed the summer in 1816 in the environs of Geneva. The season was cool and rainy, and we occasionally amused ourselves with some German histories of ghosts. These tales excited in us a playful desire of imitation. ¿Este texto para ti está good or bad? Are you sure? Um, Solo me vas a responder si piensas que el texto está bad or good en el chat. Is good, el texto está bueno y aquí están las razones. Okay, now you are going to play another game. Can you see the screen, Angie? Can you see the screen, Angie? Yes. Okay. Let's start. The activity consists in that you tell me what is the meaning of the verb in Spanish. So you write in the chat the meaning. Write in the chat what is the meaning of the verb leave, left, left.
Very good. So, leave es abandonar, left abandonó y left abandonado. Aquí está el verbo en presente, está el verbo en pasado y en participio pasado. Vamos de nuevo. Wake, woke, waking. In the chat, write the meaning. Yes. So, wake, despertar, woke, despertó, waken, despertado. Give, gave, given. What is the meaning of these verbs? Write in the chat. Perfect. Late, late, late. What is the meaning of these verbs? Very good. Understand, understood, understood. What is the meaning? Very good. Again. Fall, fell, fallen.
Perfecto. It's at 18. What is the meaning? Write the chat. Very good. And the last. Again. Win, won. What is the meaning? Very good, Angie. Now, the topic is Alukieme. So we are going to see some image about this topic. A moment. Can you see the screen, Angie? Can you see that say good experience? Yes. Okay. And this image is vocabulary related to the Aluki event. For example, the first is, I found some money when I went to the park. Es vocabulario cuando encontramos dinero en la calle, en el parque, en algún lugar. Es una situación afortunada porque, pues, encontrar dinero es afortunado, ¿cierto? They saw a celebrity in the airport. This is another vocabulary, que ellos conocieron a una celebridad en el aeropuerto. O puede ser una persona famosa. He always wins first place in the race. And you won the lottery yesterday. Imagínate, ganarse la lotería. Esa sí que es una verdadera situación afortunada. Ok, este es un vocabulario corto. Now, voy a explicar, bueno, en la clase pasada que tú no estuviste, Angie, explicamos un poco sobre lo que era el pasado simple. El pasado simple se utiliza para expresar oraciones que ocurrieron en el pasado. Este tiempo utiliza el auxiliar did y la negación del auxiliar es didn't. Todos los pronombres utilizan el auxiliar did. Aquí no tiene que ver si es tercera persona, si es primera. Todos van a llevar el auxiliar did.
Y los verbos regulares e irregulares, pues vimos un poco de los verbos regulares, los que terminan en terminación ed, y los irregulares que pues su forma cambia completamente y hay que, como los que acabamos de hacer en la ruleta, esos son irregulares, porque cambia su raíz y son totalmente diferentes y pues nos toca solo aprender de memoria porque no hay una regla que nos diga cómo va a quedar ese verbo en su forma irregular. Mientras que en los regulares sí hay unas reglas que nos dicen cómo va a quedar. Ese tema lo vimos en la clase pasada. Yo no recuerdo si les mandé las diapositivas. Yo mandé las diapositivas al grupo. Tú no sé si alcanzaste a ver. Sí, mandé las diapositivas en el grupo, entonces ahí puedes ver las reglas para formar verbos regulares. Ahora vamos a ver can you see the screen that say oraciones negativas? Puedes ver en la pantalla algo que dice oraciones negativas. Ok, ya lo comparto. Now, can you see the screen that say oraciones negativas? Ok. Bueno, para formar las oraciones negativas en el pasado simple se necesita del auxiliar did, pero negado, cual es didn't, como está ahí. I didn't have breakfast this morning. ¿Qué significa eso? Yo no desayuné esta mañana. Para hacer todas las oraciones en negación, yo no caminé, yo no corrí, yo no trabajé, yo no estudié, siempre vamos a llevar el didn't. Y el verbo queda en su forma original. Mira que el verbo have no cambió al pasado, porque el auxiliar didn't ya nos está diciendo que está en pasado la acción. Entonces, puedo decir, I didn't the homework. Yo no hice la tarea. You didn't play soccer yesterday. Tú no jugaste fútbol ayer. He didn't clean the house. Él no limpió la casa. She didn't work today. Ella no trabajó hoy. Entonces, para todas las oraciones que son negativas, vamos a utilizar el auxiliar did. ¿Puedes escribirme en el chat un ejemplo de una oración negativa? Ok,
Didn't es la contracción, pero así como lo escribiste, I did not es correcto. Esa sí es la forma original, por decirlo de alguna manera. I did not have lunch today. Yo no almorcé hoy. O I didn't have lunch today. Queda bien también. Very good, Angie. Now, in oraciones interrogativas en el pasado simple. Hay dos oraciones interrogativas. La primera son las simple questions, que son las que se responden con yes or no. Estas primero llevan el auxiliar did, luego el sujeto que es you, luego el resto de la oración. En este caso es have breakfast. Did you have breakfast? ¿Desayunaste? Ahí vas a responder sí o no. Ahí no vas a responder no desayuné porque no tenía plata, porque no me dio tiempo a hacer el desayuno, porque no tenía hambre. No, solamente dice sí o no. Y están las preguntas que utilizan WH question, que esas sí dan una respuesta un poco más larga. Aquí, what did you have for breakfast? ¿Qué desayunaste? Ahí sí la respuesta se extiende y puedes decir, pues yo desayuné arepa, chocolate, café con leche, bebito, patacón, empanada, en fin. Ahí la respuesta sí se extiende porque nos están preguntando qué. Pero en el caso de la primera es solamente un sí o un no. Como te dije, para las primeras, las que se responden con sí o no, primero es el auxiliar did. Siempre el auxiliar did. Luego el sujeto. Aquí está. Did, más subject, más infinitive verb, verbo en infinitivo, porque ya el did nos está diciendo que está en pasado. O sea, el verbo en su forma normal más el complemento. Y la estructura de una WH question, primero la palabra W question, que puede ser what, puede ser where, when, who. Todas estas palabras empiezan con H, por eso se llama WH question. Mientras que en el español esto no ocurre, porque cuándo, dónde, quién no empiezan igual, pero acá en el inglés sí. Entonces primero va la palabrita WH question, más el auxiliar did, más el sujeto, más el verbo en infinitivo, más el complemento. Y para responder, did you have breakfast? Esa es una pregunta simple. Yes, I did. Sí, yo lo hice. Y con no, I didn't. No desayuné o no lo hice. Ya esta es pregunta simple. Y para la pregunta W question, what did you have for breakfast? Y ahí tú respondes, I have coffee and some toast for breakfast. Dice, yo tuve café y algunas tostadas para el desayuno. Y ahí sí no es sí o no. ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna pregunta? Cuando es afirmación, Angie, aquí está el ejemplo. Yes, I did. Sí, yo lo hice. Y cuando no, simplemente vas a cambiar el did por el didn't. No, I didn't. El verbo no va por ninguna parte. En las respuestas no. No sé si te quedó claro.
Ok. No necesariamente tiene que ir el verbo en una respuesta larga. Ya depende de lo que tú vayas a responder. Si en la respuesta tú necesitas incluir el verbo, obviamente que lo tienes que meter. Pero si no, pues las palabras que lleve tu respuesta. Mira que en aquí, what did you have for breakfast? El verbo es have. Y en la respuesta no está el verbo have por ningún lado. Pero si yo lo quiero meter y responder que sí, que yo, bueno, el verbo sí está, pero mira lo que está en pasado. I have. Yo tuve café y algunas tostadas para el desayuno. En las respuestas largas de las preguntas que utilizan WS question, es posible que aparezca el verbo, pero en pasado. Pasado. Porque el pasado del verbo have es had. Y mira lo que ahí está. I had coffee. Y arriba, what did you have for breakfast? En la respuesta sí aparece el verbo, pero en pasado. Muy buena pregunta, Angie. Pero solamente ten en cuenta que son para preguntas largas, para respuestas largas. Para respuestas cortas, para una pregunta simple donde respondemos sí o no, no es necesario colocar el verbo, solamente el did o el didn't. ¿Ok? ¿Te quedó claro? Cuando va WH question, exactamente, va el verbo en pasado. Ok. Bueno, Angie, como el ejercicio que vamos a hacer ahora, yo no lo podemos hacer porque no puedes hablar. Yo te voy a enviar el link para que tú lo hagas. Y después me mandas un screenshot de lo que sacaste. Tiene que ver con lo que te acabo de explicar. Dame un momento. Voy a verificar a ver cuál es este. El mismo. Listo. Angie, I send you the link in the chat. Si tienes alguna pregunta, puedes preguntar. Algo que no entiendas.
Okay, Angie, very good. Good job. And now, Angie. Ok, Angie, no hay problema. La idea es que estamos aprendiendo y ese es el proceso. Ok. Can you see the screen, Angie? Test que dice an historical lucky event. Yes. O ves otra cosa. El texto. Ok. Entonces voy a leerlo. Es como un texto relacionado a una situación del tema. Entonces dice, an historical lucky event. This photograph where we see a group of men may look like an ordinary old photograph. In fact, a lawyer in the United States bought it at a flea market and paid only $10. However, today it is valued in millions of dollars. Its unprecedented story attracts the attention of many people. How can this regular photograph have so much value? The picture shows 4 men with mustache and one without a mustache. Research say that this boy without a mustache is William Henry McCarthy, the famous Billy the Kid, a bandit who killed more than 20 people in the Wild West. But that's not all. The picture not only shows one of the criminals with the worst reputation on the history of the United States, but in the photograph, we can also see his executioner, the sheriff of New Mexico, Pat Garrett, who killed Billy the Kid in 1981. How do we know that the people in the photo are Billy the Kid and Pat Garrett? The image of Billy the Kid is now sent to two portraits. In 2010, a couple went to a store in California where they bought an old photograph for $2. Some experts analyzed it and its value went up to $5 million. The photograph that this couple bought is a picture where you can see Billy the Kid at the end of the 19th century playing cricket. But how is possible that a fugitive and the sheriff who killed him were in the same photo? Garrett and Billy the Kid were good friends until Garrett became a sheriff in Lincoln County, New Mexico. And in 1881, he shot 29 years old Billy the Kid. Bueno, esta actividad era, pues la idea era que la leyeran entre todos, pero como nada más entraste tú a la clase y no se te escucha el audio, la idea era hacer unas preguntas, pero como no se escucha, entonces, pues me tocó leerla a mí. Y la última actividad es, pues que tú me contaras o me describieras una situación afortunada que hayas tenido. Pero como, pues no te puedo escuchar, entonces esa actividad, pues la dejamos hasta ahí. Entonces, como no se conectaron más tus compañeras, ya la clase, pues termina aquí. Nos vemos entonces
Siguiente miércoles de next week on Wednesdays at the same hour. Y por favor, no sé si pues tienes la posibilidad de revisar el computador o de ver qué pasa con el audio para poderte escuchar. Ok, Angie. Entonces, see you on the next week. Have a nice weekend. Bye bye.